y medir cuánto tiempo tarda en recuperarse. Cuanto más rápido se recupera, más brilla, más hiperintenso es. Cuanto más lento se recupera, más negro o hipointenso se ve. Entonces, con esas distintas intensidades vamos determinando las estructuras anatómicas. La grasa, que tiene mucha recuperación, se ve blanca, el músculo gris y el agua negra. Esto en T1. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es inyectarle al paciente gadolinium, que el gadolinium tiene mucha afinidad por el sodio en las estructuras fibróticas. Y al adherirse, cuando adquirimos las imágenes 10 minutos más tarde, ese gadolinium acorta mucho el tiempo de recuperación, el tiempo en que vuelve ese gran vector rosa. Lo ven acá representado en la línea roja. Que el tejido normal tarda más y se termina viendo hipointenso o negro, que está representado acá con la línea azul, y es todo este miocardio negro que se ve. ¿Sí? Esto representa este realce subendocárdico y vendría a ser un infarto. Bien, y ahora ya como vimos en la física básica, seguimos con la cinética del gadolinium. El gadolinium tiene 3 tiempos, 2 hiperagudos y uno más tardío. Los 2 hiperagudos son la llegada del gadolinium al pool sanguíneo, ¿sí? Es cuando los que rotaron ven que se pinta el ventrículo, y segundos después es el splash que tenemos en el tejido miocárdico. Y 10 minutos después es el realce. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Cuando llega ese gadolinium, nosotros medimos en forma continua la intensidad de señal. Es ese vector cómo se va recuperando rápidamente. Y lo que vemos cuando un tejido es normal, como ven acá en el ejemplo, esta parte de acá arriba, llega bastante gadolinium. Y eso aumenta la intensidad de señal y nos da un color gris. Si hay un vaso, un epicárdico, no sé, alguna arteria del corazón que está obstruida o parcialmente obstruida, no llega tanto gadolinium, porque la arteria está tapada. Entonces, al no llegar tanto gadolinium, no levanta tanta señal de intensidad, o intensidad de señal, y se ve oscuro, como es lo que está marcado acá con este punto naranja. Es esto que yo marco con el puntero. ¿Sí? Y en un tercer tiempo vemos lo que expliqué antes, la afinidad por el realce del tejido fibrótico y cómo se diferencia. Bien, acá ven un ejemplo de hipoperfusión, de una arteria que no está irrigando o perfundiendo como debería. ¿Ven? A ver si lo puedo parar. Pará. Lo que está marcado con línea amarilla, que es todo esto, es más bien oscuro en relación a todo el resto, que es gris. Y compárenlo con el ejemplo de la derecha, que es una perfusión normal. Se pinta todo homogéneo, todo gris. Está un poco pixelado, pero lo que se ve ahí es que está todo gris. Bien, ya ahora que entendemos un poco la física básica, que nos va a permitir entender y razonar lo que vemos, vamos a sumergirnos en las distintas patologías. Empezando por la isquemia. A modo de ejemplo, este es un paciente de 76 años que se admite en la guardia por dolor de pecho, le hacen enzimas cardíacas que son negativas, un electro sin cambios, y como se hace generalmente en cardiología, se le hace un UDT. Para los chicos de imágenes, un UDT es una unidad de dolor torácico. Es cuando hay un paciente de bajo riesgo que genera dudas, se le pide una prueba de estrés para terminar de cerrar el cuadro. Bueno, en este caso se le hace una resoestrés. Y lo que ven acá, la resonancia estrés no se hace con estrés físico, se hace con o dipiridamol, o adenosina, o regadenoson. Nada más que en Argentina no entra la regadenoson, ¿sí? Entonces acá le hacen una resoestrés con alguna de esas 3 drogas y ven lo mismo que veían antes. Ven esta línea, ahí se va a ver bien. ¿Ven esto oscuro acá, esto intenso, esto casi negro?
Bueno, eso es un defecto de perfusión, como ya lo mencionamos. 10 minutos más tarde, le hacen la perfusión en reposo y ven que esto que estaba negro en la cara anterior no está más. Sí, desapareció. Cuando le hacen el cine o la función, ven que esa área se contrae normalmente y no tiene realce. Con lo cual se llega a la conclusión que este paciente no está infartado, sino que hay una arteria que está parcialmente obstruida y es un paciente de alto riesgo que habría que ver si se cateteriza o cómo se sigue estudiando. Bien. Ahora, usted me puede decir, bueno, es muy lindo eso, pero ese es un caso aislado. Eso puede ser que lo tenés para mostrar que la resonancia puede llegar a servir, pero cuando vos haces a nivel poblacional no es tan buena. Bueno, como esa pregunta o esa inquietud que tienen ustedes la pueden tener, la tuvieron otros profesionales, se hicieron 2 estudios, o los más conocidos, para comparar la resonancia con el SPECT. Son el MR Impact y el CMARC. Y lo que vieron es que la resonancia tenía mejor sensibilidad que el SPECT para diagnosticarlo. Si ven en los 2 estudios, la sensibilidad es superior que el SPECT. Pero la especificidad en uno dio igual y en otro inferior. En el MR Impact, que este es un estudio multicéntrico que incluyó casi a 30 centros, dio más baja. Lo que plantean los autores es que para leer resonancia estrés se requiere mucho entrenamiento y los que han leído en algunos centros no lo tenían y han cometido errores. Por eso cae la especificidad. Bien. Y ahora, más allá de la comparación imagen contra imagen, lo que es importante es el valor pronóstico de la resonancia cuando es positiva, y habría que ver qué capacidad que tiene para predecir eventos. Bueno, este es un trabajo de varios, de Inga Kinson, donde estudió 135 pacientes, igual que el de mi ejemplo. Dolor precordial, electros sin cambio, troponinas negativas, y estudiaron a ver qué pacientes tenían a futuro una prueba de apremio, una ergometría, un SPECT, un ecoestrés, alguno de esos que diera positivo, que tuviese un infarto o que se mueran. ¿Y qué es lo que vieron? Que los pacientes que tenían una resonancia normal no tenían eventos en el largo plazo. Fíjense que los días de seguimiento son casi 800. En cambio, los que tenían resonancia positiva, ya llámese de resonancia positiva, alguna regionalidad, algún área que no se contraía bien, realce o hipoperfusión, tenían mucho peor pronóstico. Entonces ahí estamos validando la resonancia contra eventos duros. ¿Sí? Este es otro trabajo parecido de Ottavio Coelho Filho, con el que trabajaba en Boston, y vieron lo mismo. Estudiaron a 405 pacientes, le hicieron una resonancia estrés y vieron qué pacientes tenían isquemia, que son estas 2 columnas, en verde hombres, en naranja o rosa las mujeres, y vieron que estos pacientes que tenían isquemia se morían más o hacían más infarto. Vean que casi 10 veces más que los que no tenían isquemia. Y lo mismo para la muerte cardíaca. Se morían mucho más los que tenían isquemia positiva de los que no. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta, duda? Me dicen cualquier cosa. ¿Sí? Bien. Y hay otra cosa que tiene de buena resonancia, y que es el monto isquémico, es decir, qué porcentaje del corazón está sufriendo isquemia, ¿sí? Y eso nos da pronóstico. Vean en este estudio de Vicenti, que estudió 1000 pacientes, que los que tenían más territorio isquémico, o sea, los que tenían más de 1,5 segmentos con isquemia, que son estos rosa, naranja, no soy muy bueno con los colores, se morían mucho más o tenían mucho más infarto o requerían revascularización, cirugía o algún stent, que los otros que no. Y lo mismo para punto final duro, que es muerte. Si bien hace poco, los chicos de cardio lo deben tener más claro, salió el estudio isquemia,
que habla que no importa el monto isquémico, tiene dos cosas ese estudio para criticar. Primero, que usaron un porcentaje bajísimo de resonancia, con lo cual a este método casi no se le puede achacar lo mismo que a los otros. Y segundo, que los cardiólogos estamos muy acostumbrados a pensar en enfermedad del vaso epicárdico, de la arteria grande, por decirlo de una forma, que irriga el corazón, y no pensamos en la microvasculatura. Y es acá donde la resonancia, con las nuevas técnicas de mapeo T1, puede hacer mucha diferencia y nos puede dar mucha información. A ver, el método de oro o el gol estándar para enfermedad microvascular es el PET. Y estos son dos estudios que se hicieron ya hace tiempo, donde compararon el PET con la resonancia y vieron que no había casi diferencia, que había muy buena correlación. Entonces, ya sabiendo que hay buena correlación con el PET, podemos ya zambullirnos en lo que es enfermedad microvascular por resonancia. Y para eso volvemos a insistir, o vuelvo a insistir, con lo que es el mapeo de T1, que era lo que expliqué el lunes pasado. Que el mapeo de T1 es una técnica relativa a tejido sano. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos de un área que esté sana para usarla como estándar o como comparativa, y lo que está más enfermo se realce. Bueno, lo mismo que decíamos la vez pasada, ¿qué pasa si está todo enfermo? No podemos saber que tiene realce o no. Esto sería como la enfermedad de 3 vasos en el SPECT, que tiene isquemia balanceada, que como está todo el miocardio isquémico, capta todo y no puedes ver qué territorio tiene isquemia. Y lo que hace el mapeo T1 va midiendo píxel por píxel el tiempo que tarda en recuperarse ese gran vector, ¿se acuerdan que yo les mostré? Y lo mide en tiempo absoluto, con lo cual ya tenemos, no necesitamos un valor relativo y podemos ver en cada región cómo está ese tejido. ¿Sí? Entonces, cada área que está enferma tarda o tiene un tiempo distinto en recuperarse, ¿sí? Entonces, un tejido que es normal o un segmento que es normal tarda alrededor de 950 milisegundos. Uno que está isquémico tarda un poquito más, 987, 980, y cuando hay un infarto tarda todavía mucho más, que tardaría alrededor de 1100 segundos, ¿sí? Ahora, cuando nosotros le hacemos el estrés al paciente con las drogas que mencioné, lo que se produce es vasodilatación. La arteria se abre. Entonces llega más líquido. ¿Sí? Al llegar más líquido, cambia el tiempo de recuperación y se hace más largo. Cuando la arteria tiene una lesión, ya sea está obstruida total o parcialmente, no llega tanta sangre, no hay esa hiperemia, ese aumento de flujo, con lo cual el tiempo no cambia. Entonces nosotros midiendo el valor de T1 basal o en reposo y comparándolo con el estrés y restándolos, obtenemos la diferencia y eso nos permite decir qué es normal y qué no. Vean cómo en el tejido normal, cuando le damos el vasodilatador, el tiempo pasa a 1100 y la diferencia es de 60 milisegundos. Mientras que cuando hay isquemia y necrosis, no hay casi diferencia después de haberle hecho el estrés. ¿Esto se entendió? Es muy importante que entiendan este concepto porque es fundamental para lo que viene. Bien, sigamos entonces. Esto fue lo que hizo o lo que midió el equipo de Inglaterra de Vanessa Ferreira. Si bien no es un estudio chiquito, es más un proof of concept, es decir, probaron que esto servía, como que da el sustento a lo que veníamos diciendo. ¿Qué hicieron ellos? Agarraron 20 pacientes para control y 10 pacientes con enfermedad coronaria, es decir, que en el cateterismo se veía una lesión mayor al 50% en uno o más vasos. Le midieron
T1 mapping en el estrés y en el reposo y lo restaron. Y vean, ¿qué ven acá? Esto que yo estoy marcando con el puntero del mouse era donde había tejido normal. En naranja es el reposo y el estrés es en verde. Vean que hay mucha diferencia en el tiempo de recuperación, tanto en esto como en el remoto, cuando comparaban un área lejana a la otra. Ahora, cuando había isquemia, que es esta tercera columna, o había un infarto, el tiempo casi no cambia, es lo mismo. Y acá lo representaron en forma de porcentaje que muestra lo mismo. Cuando hay tejido normal, el porcentaje cambia mucho, en remoto también, y cuando hay patología, casi no cambia. Entonces nosotros dijimos que esto servía mucho, o iba a ser muy útil para la enfermedad microvascular. Y veamos este trabajo que demuestra eso también como una prueba de concepto. Bien, es el mismo grupo de Inglaterra que lo que hizo midió por cateterismo lo que se llama FFR, la reserva fraccional de flujo, que lo que hacen para los chicos de imagen es, la arteria pasan con un cable, ¿no? Tenés la arteria que viene normal, viene la obstrucción y después como que se vuelve a abrir. Bueno, cuando pasa el cable por la obstrucción, va midiendo la presión. Entonces vos, prelesión o preobstrucción, tenés una presión que suele ser normal. Después de esa obstrucción, esa presión cae. Y uno hace la relación entre esas dos, que si cuanto más cercano es uno, mejor funciona la arteria, por decir una forma, porque no hay casi diferencia de presión. Cuando esa relación cae de 0,8, quiere decir que cae la presión y esa arteria no está funcionando bien. Ahora, la otra cosa que hicieron en este grupo es medirle el índice de resistencia microvascular, que eso ya es más complejo y me parece que si lo explico lo voy a marear. Pero básicamente lo que nos dice eso es cómo están los pequeños vasos, la microvasculatura, ¿sí? Cuando es mayor de 25 es que hay resistencia y no es bueno, es que está enfermo. Entonces ellos estudiaron eso por cateterismo y después también le hicieron una resonancia. ¿Y qué es lo que vieron? Que pacientes tenían un FFR bajo, menor a 0,8, que eso sería patológico, cuando le hacías la relación de tiempo post-estrés contra reposo, la diferencia cuando tenían menos de 1,5%, que es esta fórmula que yo le estoy diciendo acá, todos esos pacientes por cateterismo tenían un FFR bajo. Quiere decir que había enfermedad del vaso epicárdico, de la arteria grande, ¿sí? Cuando la diferencia porcentual era entre 1,5 y 4, la gran mayoría tenía un FFR normal y tenía un índice alto de resistencia microvascular. Es decir, que tenían, por cateterismo y por resonancia, enfermedad microvascular. Y por último, eran los pacientes que eran normales, que tenían un FFR más de 0,8 y un índice de resistencia microvascular menor a 25, tenían un alto cambio en el porcentaje del mapeo T1. Entonces, lo que estamos viendo acá es un método que, si bien les falta todavía estudiarse más en profundidad y más masivamente, pero es un método que nos permite discernir muy bien todas las enfermedades. Podemos ver si tiene isquemia o no, y podemos ver si tiene enfermedad microvascular o no, y enfermedad epicárdica, algo que los otros métodos no lo pueden hacer. Y a todo esto lo hacemos con muy buena sensibilidad, muy buena especificidad, y no necesitamos al menos con el mapeo de T1, son valores objetivos, no necesitas de tanto entrenamiento al ojo, por decirlo de alguna forma. Bien, veamos un ejemplo clínico para que se termine de entender. Este es un cateterismo, ¿no?, de la arteria coronaria derecha. Vean acá que está marcado con la flecha negra, ven que viene de un ancho, un espesor la arteria, y acá hay como un sacabocado, y acá casi no pasa nada y se vuelve a recuperar. Estas son dos lesiones, que cuando le hacen el FFR estaba bajo, obviamente, porque la presión después de esto cae y la relación cae. Le hacen la resonancia
y ven que en el sector que riega esta arteria, la diferencia entre el tiempo del estrés y el reposo es casi el mismo, es casi 1000 contra 993, 0,7 diferencia, no es nada. A este paciente le hacen una angioplastía, ven que quedó bien, que se perfunde bien, que está todo lleno, y le vuelven a repetir la resonancia con los mapeos. Y vean lo que pasó ahora. Al recuperar la perfusión, lo que decíamos al principio de todo, baja, se considera tejido normal y baja el tiempo de recuperación. Cuando lo estresan, que llega más sangre, se perfunde mejor, aumenta el tiempo de recuperación y esta relación llega a 4, con lo cual el tejido es casi normal. ¿Sí? Bien, con eso cerremos un poco todo lo que es isquemia y pasemos ahora más a lo que es minoca y necrosis, infarto. Empecemos por los infartos. Este es un ejemplo, es un 2 cámaras. Acá están viendo el cine, que esto es el ventrículo izquierdo, esto es la aurícula izquierda. Y vean que acá esto no aumenta el espesor, no tiene buena contractilidad. Lo mismo se ve en el eje corto. Ven que, perdón que justo reinició, ven que todo esto se engruesa bien, todo lo alrededor, y acá abajo casi no engruesa, casi no se mueve esto. Eso nos está hablando de que hay algún tipo de enfermedad. Cuando le hacemos el realce tardío, ven acá que todo esto está blanco, es subendocárdico, con lo cual nos habla de enfermedad coronaria, y es casi transmural, casi que abarca todo el espesor de la pared. Vean que acá, en esto que estoy marcando en el cuadrante superior izquierdo, es todo blanco y no hay casi negro abajo. Es casi el 100% de la pared. Eso nos habla de acá a acá hubo un infarto y probablemente está no viable y no tiene sentido revascularizarlo. ¿Sí? Y esto que yo les estoy diciendo ahora es un poco lo que probó el grupo de Raymond King, que es como el padre de todo esto. ¿Qué hicieron ellos para probar el método? Un poco cruel, pero agarraron a 15 perros, le produjeron un infarto, le ligaron la arteria, le hicieron un SPECT y una resonancia. Y después sacrificaron al perro, o sea, es decir, lo mataron, y le hicieron el corte de la histopatología. ¿Sí? Entonces, lo que veían ellos es que había muy buena correlación entre la resonancia y la histopatología. Dijeron, bueno, ¿en qué grado hay de correlación y cuán diferente es al SPECT? Entonces, acá ven, es lo que hicieron ellos en este gráfico. En negro está la histopatología, ¿sí? En gris es lo que vieron por resonancia y en blanco el SPECT. Y ellos lo dividieron en 4 grupos. Los perros que tenían un infarto, que el espesor llegaba hasta el 25%, ¿sí? Que son estos 3. Otro grupo del 25 al 50% del espesor, otro del 50 al 75% y acá cuando agarraba todo el espesor. Y lo que vieron ellos es que el SPECT, cuando el espesor era menor del 50%, no tenía la misma sensibilidad, no veía los mismos infartos que veían en la histopatología, y que la resonancia además sí veía. Vean que acá casi son las barras tienen la misma altura entre la histopatología y la resonancia. Mientras que el espesor cuando era mayor al 50%, ahí ya casi no había diferencia, era lo mismo. Entonces lo que dicen ellos es, bueno, listo, el gol estándar o lo que nos vamos a guiar es por la resonancia porque es lo que más se correlaciona con la histopatología. Y ahí fueron y estudiaron a 91 humanos con sospecha de enfermedad coronaria y compararon resonancia con SPECT. Y volvieron a ver lo mismo, que cuando había un infarto menor del 50% del espesor, la resonancia era muy bueno detectándolo y el SPECT no. El SPECT no tenía esa sensibilidad, esa fuerza que tiene la resonancia. ¿Sí? Cuando tenía más de 50, no había diferencia. Bien. Y estos son varios trabajos, es un poco lo que ya les mostré, donde se ha probado ampliamente la excelente correlación que tiene la resonancia con la anatomía patológica. Bien. Y ahora, lo importante o lo bueno de la resonancia no es solo que nos permite ver muy bien o detectar, ser, muy sensible
cuando hay un infarto, sino que también cuando determinamos el tamaño del infarto, nos da un valor pronóstico. Esto también está recontra remil probado, ahí puse 4, pero hay un montón de trabajos. Y lo que muestran acá es lo mismo. A mayor tamaño del infarto, peor les va a los pacientes. Por ejemplo, en este trabajo que tenían más del 30%, se morían mucho más que los pacientes que tenían menos de un quinto de corazón infartado. ¿Sí? Y hay otro componente, además de la resonancia, que nos da valor pronóstico, que es el no reflow, o lo que se llama la obstrucción microvascular. ¿Ven esto que se ve marcado con una flecha roja, esta isla negra, que está rodeada de todo blanco, de realce tardío? Esto, así como está, es la obstrucción microvascular. Y esto es marcador de muy mal pronóstico. Es lo que se llama no reflow en cardiología. Vean que los pacientes que tenían esta islita negra se mueren mucho más que los que no. Y esto también puse otro trabajo, pero hay un montón. Lo que se cree o lo que se dice es que cuando se infarta hay tal edema y tal inflamación que compacta los vasos chiquititos que no dejan llegar el gadolinio y esto se ve negro, esta isla se ve negra como el resto del miocardio que parece normal, pero es que está totalmente aperfundido o sin irrigación y a esos pacientes les va peor. Y por último, de este tema, que está muy en boga y está muy de moda, es la hemorragia intramiocárdica. Que esto todavía es muy controversial, por varias razones. Primero, no está clara la técnica, si hay que hacer T2 si hay que hacer mapeo de T2, o el T2, el STIR, el típico. Todos los trabajos que se hicieron es una población pequeña, en un solo centro, que son pacientes muy seleccionados. También el edema va cambiando en el tiempo, entonces no se sabe cuándo hacerlo. Y por último, no se sabe si aporta algo más. ¿Sí? No se sabe si medir esto aporta algo más al realce, al mapeo de T1, a la obstrucción microvascular que vimos. Entonces, mucho sentido hacerlo y evidencia todavía no hay y habrá que ver en el futuro cómo se maneja. Bien, pasemos ahora al MINOCA. Esto es para, más que nada, explico qué es el MINOCA para los chicos de imágenes. El MINOCA es cuando hay un paciente que se interna o que se recibe la guardia con un dolor de pecho muy típico, tiene evidencia de lesión de miocito del corazón, que tiene troponinas positivas o algún cambio en el electro. Le hacen el cateterismo, la cinecoronariografía, que es normal, no tiene nada de lesión, y no hay una causa muy clara que explique esa presentación aguda. ¿Sí? Y no sé si alguno de los chicos ha rotado por coronaria, pero los de cardio seguro, estos pacientes suelen despreciarlo, suelen decir, bueno, tiene un cateterismo normal, démosle de alta, total no hay nada que hacer, y vemos cómo sigue. Y ese es un gran error que cometemos, porque la mortalidad al año de estos pacientes MINOCA que les digo, es casi la misma de los pacientes que se internan con infarto. Y sin embargo, a uno y a otro no le damos la misma relevancia, no le prestamos la misma atención y un poco que los desestimamos a los pacientes MINOCA. ¿Sí? Y en esto, la resonancia es muy importante. Un poco volviendo a lo que le habías mostrado a la clase pasada, el impacto que tenía la resonancia en la decisión clínica y en el diagnóstico. Vean que esta es una tabla 2x2. Acá está en el eje vertical el diagnóstico, si hay un cambio en el diagnóstico y si no. Vean que casi en más del 50% de los pacientes se le hace un nuevo diagnóstico. Ahora veamos el cambio en el manejo. Esta columna son los que representan el cambio en el manejo. Y vean que hay más del 30% de pacientes a los que se les cambió el manejo. Casi más de un 30%. Un 30% son los que se le cambió el manejo y el diagnóstico. Es mucho esto, ¿no? No hay un método que en 1 de cada 3 pacientes le cambien el diagnóstico y le cambien el manejo. Te dan mucha información al clínico. ¿Sí? Y lo que hay que entender del MINOCA o de este cuadro es que es un síndrome
que como la insuficiencia cardíaca hay muchas causas que lo pueden dar y esas distintas causas tienen distinto pronóstico. Generalmente o en su mayoría es un infarto que reperfundió, se recanalizó ese trombo y el cateterismo anormal, o una miocarditis que simuló un infarto. Y llegar a este diagnóstico es importante porque cambia el pronóstico. Vean los pacientes que tuvieron Takotsubo, en esta serie de casi 250 pacientes, les iba peor, tenían muchos más eventos que los pacientes que tenían miocarditis, que es esta línea azul. ¿Sí? Y lo que es también muy importante es cuándo le hacemos la resonancia. Que el paciente no se vaya de alta sin la resonancia cardíaca. Esto está adaptado de un metaanálisis del año pasado, donde vemos que cuando le hacen la resonancia, dentro de la semana, la cantidad de estudios normales nunca llega al 20%, ¿sí? 10, 11, 17. Ahora, a medida que pasa el tiempo en los distintos estudios, vean que acá ya pasa una semana, llegamos hasta casi 2 meses, el porcentaje de estudios normales es mucho mayor. Es que en todos es más de un cuarto de pacientes. Y esto se debe a que cuando nos demoramos, muchas veces, por ejemplo, en la miocarditis, veíamos realce y ese realce se lava porque se va el edema. En el Takotsubo mejora la contractilidad y no lo diagnosticamos. También en el infarto por ahí se borra un poquito el edema y no está tan claro, o es una liñita muy sutil que antes era mayor y no lo diagnosticamos. Entonces, el mensaje que yo quiero que se lleven de acá, sobre todo los chicos de cardiología, es que todo paciente que se interna en unidad coronaria no se puede ir de alta sin una resonancia cardíaca, porque le cambia el diagnóstico y el pronóstico. Es fundamental. Bien, ya con esa propaganda al método, pasamos a lo que es la miocardiopatía isquémica necrótica, sobre todo propiamente dicho, a lo que es viabilidad. Y ya vamos, no sé cuánto tiempo voy, perdón, que quiero ver eso. Bien, ya voy a ir terminando, voy a hacerlo un poquito rápido porque son 9 menos cuarto de la noche y es muy tarde. Generalmente se busca viabilidad, esto es más que nada para los chicos de imágenes, porque cambia mucho la mortalidad en base al tratamiento. ¿Qué quiere decir con esto? Los pacientes que, como vemos en este gráfico, están viables, que son estas dos columnas, si se los tratan médicamente, se mueren, les va mucho peor que si se los revasculariza. En cambio, cuando no hay viabilidad, no hay mucha diferencia. ¿Sí? Acá vemos un ejemplo de un estudio donde no tiene viabilidad. Céntrense en la imagen inferior derecha, sobre todo. Vean, esta parte está el ápice del corazón, como cuando esta parte va para adentro, esto va para afuera. ¿Sí? ¿Lo ven? Y está totalmente afinado. Eso claramente no tiene habilidad y tiene en término vulgar, un bruto infarto. ¿Sí? Cuando hacen la perfusión, que se ve muy rápido, vean que esto no se pinta de gris como se pinta lo otro. Le pido disculpas, pero no pude setearlo para que sea más despacio. Cuando hacemos el realce, vemos claramente que acá lo blanco es casi todo el espesor de la pared, lo mismo que vemos aquí en el eje corto. Este paciente no tiene viabilidad, no tiene sentido someterlo a una cirugía o ponerle un stent porque no va a cambiar absolutamente nada. ¿Sí? Y acá, esto es lo que yo les muestro primero con un gráfico esquemático, después se los voy a justificar con la evidencia. Y esto, si hay algo que quiero que se lleven de habilidad, es esta imagen. Vean, cuando el infarto es de entre el 1 y el 25%, ven esto blanquito que está acá, del espesor parietal, es viable. Lo mismo cuando tiene entre el 1 y el 50%, ¿sí? Cuando ocupa hasta la mitad. Una vez que pasa de acá, de la mitad a más, por decir una forma, eso no es viable, ¿sí? Y no tiene sentido revascularizarlo, tocarlo, nada.
¿sí? Cuando llega entre más del 50, chau. Eso es tejido no viable, tejido muerto, déjenlo ahí y denle tratamiento médico, ¿sí? Y este es el trabajo de Raymond Kim, que salió publicado en New England Journal of Medicine hace ya casi 20 años, donde muestra eso, estudia pacientes con enfermedad coronaria severa y ve, lo que hace es, le hace una resonancia pre-revascularización, los revasculariza y ve los segmentos cómo mejoraron. Y ven que los segmentos que tienen menos del 50%, que son la barra azul y la barra amarilla, mejoran un montón la contractilidad y los otros no la mejoran muy poco, casi nada. ¿Sí? Y esto es un ejemplo para que lo entiendan un poco mejor. En la hilera de arriba, un paciente que tiene viabilidad. En la hilera de abajo, un paciente que no tiene viabilidad. Esto es el fin de sístole, lo que está marcado con un cuadrado rojo. En el fin de sístole, como yo les dije, tiene que engrosar. Y ven que acá no hay mucha diferencia entre este y el gráfico al lado, ¿sí? Lo mismo pasa con la hilera abajo. Esto está afinado, cuando comparamos no hay mucha diferencia. Cuando le hacen el realce tardío a estos dos pacientes, el de arriba, ven que es todo negro donde está la lesión o la falta de contractilidad. Es todo negro. Acá no hay cicatriz todavía, o por decir una forma. En cambio, en el de abajo, donde no hay contractilidad, es casi todo blanco. Esto no es viable. Los revascularizan a ambos y el de arriba ven cómo ahora engruesa. Vean la diferencia de este espesor parietal con la diferencia de este, del pre y el post. En tanto el otro no cambió nada el espesor parietal al fin de contracción. Cuando tenía que engrosar, no engruesa. El de abajo, como dijimos, concluyen que esto se debe a la buena resolución espacial de la resonancia que no tiene el PET. Y por último, Perdón, Tomás, discúlpame. sí. ¿Podés volver a repetir lo último que se te congeló la imagen? ¿En dónde se me congeló, Vale? Y hará más o menos 5 minutos, un poquito menos, 3 minutos. Vale. ¿A esta llegaron? Sí, estabas explicando eso. Ah, bueno, bien. Bueno, lo que le decía es que Raymond Kim lo que probó justamente eso, agarró pacientes con enfermedad coronaria severa, le hizo una resonancia después de la pre-revascularización y post-revascularización, y lo que vio que en los segmentos que había realce tardío menor del 50%, que son esta barra azul y esta barra amarilla, la contractilidad mejoraba mucho. En tanto, en los pacientes que había más del 50%, no mejoraba nada. ¿Sí? Y esto es un ejemplo de esto. En la hilera de arriba es un paciente que está viable y en la hilera de abajo es un paciente que no está viable. Lo que ven acá es el fin de diástole, que es cuando el corazón está bien relajado, y el fin de sístole es cuando el corazón se termina de contraer, que el espesor parietal, el espesor del corazón, debería aumentar. Cuando ustedes ven acá, en los dos ejemplos, este espesor parietal de la fin de sístole no cambia con la diástole. Vean que acá es casi lo mismo, y en el de abajo, la cara anterior y anterolateral, también es casi lo mismo. Ahora, cuando le hacen el realce tardío, el paciente de arriba que estaba viable, o sea que iba a recuperar funcionalidad, no tiene nada, el corazón es todo negro, con lo cual significa que no ha habido secuela, no hay cicatriz, no hay fibrosis. En cambio, el paciente de abajo es transmural, toda la pared es blanca, quiere decir que tiene más del 50% y no es viable, no tiene sentido revascularizarlo. Bueno, a pesar de eso, revascularizan a los dos y vean que el de arriba recupera función. Vean que esto de acá es mucho más grueso que en la otra imagen pre-revascularización. En tanto, el de abajo no cambia nada.
Y ya como es tarde y no los quiero cansar y abrumar más, lo voy pasando rápido. Lo que hicieron este trabajo, y hay varios trabajos, lo compararon la resonancia con el PET, porque el PET era el gol estándar. Y lo que ven es que casi no hay diferencia. La sensibilidad de la resonancia sería hasta incluso mejor que la del PET. Y eso se podría deber, como concluyen estos autores, en que la resonancia tiene mucha mejor resolución espacial que el PET. Es casi de 1,5 milímetros. ¿Sí? Y ya lo último de lo último, les prometo, es que generalmente uno cuando ve las imágenes, o se creía que cuando la pared del corazón estaba adelgazada, no había viabilidad, no tenía sentido hacer nada. Y últimamente ha habido algunos trabajos que ponen en jaque esto. Y este es un trabajo también del mismo grupo de Chicago, donde estudia a 200 pacientes que tienen adelgazamiento parietal. De esos 200 pacientes, solamente 18% tenía un espesor parietal adelgazado con fibrosis o realce tardío menor del 50%. ¿Sí? La gran mayoría estaba adelgazado y con un infarto o con realce de toda la pared. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron y los revascularizaron. Cuando los revascularizaron, vieron que los pacientes que tenían la pared muy adelgazada, que antes se creía que no era viable, con realce menor del 50%, mejoraban mucho esa contractilidad. Entonces ellos plantean o cuestionan que no le demos más bolilla al espesor parietal, que antes se creía como un criterio, o se tomaba como un criterio de no viabilidad. Y este es un ejemplo donde ven que la resonancia tiene un hilito blanco acá en la cara anterior, pero en su gran mayoría es negra. En cambio, en el PET, lo que describen en esta imagen es que no hay metabolismo, no perfunde, con lo cual no está viable. Le hacen la resonancia pre-revascularización y post-revascularización y ven lo mismo que les mostré antes. Están viendo dos cámaras, ventrículo izquierdo, aurícula izquierda, y ven que acá casi no se mueve y casi esto no engruesa nada y está adelgazado. Ven que cuesta casi ver la pared. Cuando le repiten la resonancia después de haberlo revascularizado, ven que acá el espesor parietal es mucho mayor y se contrae, habiendo mejorado la contractilidad. Entonces, ya a modo de conclusión, podemos decir que la resonancia tiene igual o mejor sensibilidad y especificidad para diagnosticar isquemia que cualquier otro método diagnóstico, aporta valor pronóstico en el síndrome coronario agudo, tiene capacidad para diagnosticar o diferenciar enfermedad epicárdica y microvascular. Todo paciente que tiene un MINOCA, estos pacientes que venían con lesión coronaria, dolor de pecho, pero con cateterismo sin lesiones, no se pueden ir de alta sin una resonancia, y es el mejor método para evaluar viabilidad. Quedo a su disposición para preguntas, le agradezco y les pido perdón que me haya extendido tan largo a esta hora de la noche. Gracias, Tomás. Cualquier pregunta o duda, me dicen. Bueno, vale, me parece que estamos. Bárbaro. Vamos por terminada la clase. Dale, nos vemos, chicos. Cualquier duda, me dicen, si me cruzan, me dicen. Saludos. Dale, chao, chao. Saludos. Chao, chicos. Buenas noches. Anto, estamos armando el cronograma de lunes por la noche y Gustavo me plantea que tiene que haber uno de clínica médica un día. ¿Vos podrías transmitir en el grupo de los clinicoides quién podría hacer una noche en noviembre y qué noche pueden hacer? Y en diciembre si pueden también decirnos qué noche podrían y quién puede hacer, así lo vamos armando.